Bien, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, para agradecer a la organización de estas jornadas de estudios de Lanzarote y Fuerteventura el poder estar aquí, el poder haber sido seleccionado dentro de todas las propuestas que se presentaron. Para mí es un gran orgullo y bueno, voy a ser breve porque vamos con un poco de retraso. Mi ponencia, como ha dicho María José Alonso, es un acercamiento al patrimonio literario asociado a Lanzarote durante el siglo XX, considerando el paisaje insular como motor poético. El objetivo del mismo no es otro que el de intentar realizar un acercamiento interpretativo a través de una selección, esto es importante, una selección de obras de determinadas personalidades vinculadas al patrimonio literario de Lanzarote a lo largo del siglo XX y considerando siempre al paisaje insular, en este caso el de la isla de Lanzarote, como motor poético, como motor literario que posibilite la configuración de un imaginario cultural ligado a una posible tradición poética que es rastreable desde finales del siglo XIX hasta la época actual, a principios del siglo XXI. Es importante tener en cuenta varias premisas previas antes de abordar la materia propiamente dicha. No vamos a realizar o no voy a realizar un estudio historiográfico exhaustivo y convencional, entendido por una especie como de recuento pormenorizado y cronológico de nombres, de obras, de fechas, porque no me interesaría en este sentido hacer un trabajo académico, sino un trabajo más ensayístico. Aplicaremos, eso sí, una metodología de análisis abierta y plural, en concreto centrada en buscar en el territorio todos los aspectos que busquen o todos los aspectos que nos hablen de que la isla de Lanzarote es un condicionante del pensamiento poético de todas estas personalidades literarias que ahora vamos a tratar. Hay un condicionante que hay que tener siempre en cuenta a mi juicio, a la hora de abordar, en este caso, el patrimonio literario. Y es que Lanzarote, por una parte, es un espacio insular singular que está condicionado por dos ejes o por dos características definitorias. Primero, un paisaje seco y un paisaje volcánico. Y por otro lado, por su duro pasado sociohistórico, que está marcado, como todos ustedes saben, por una serie de penurias y de infortunios, como puede ser el hambre, la sequía, las crisis agrícolas, las plagas, las erupciones volcánicas, los ataques piráticos, las levas, un sistema político administrativo semifeudal o pseudo medieval o caciquil, y la migración siempre como telón de fondo y como válvula de escape. En cualquier caso, a poco que nos aproximemos a la historia del patrimonio cultural en Lanzarote, tanto el artístico como el literario, nos damos cuenta de que no poseemos, a diferencia de otras islas, las capitalinas sobre todo, o las que denominamos de realengas, de un espacio cultural continuado. A lo largo de la historia no se ha podido fundamentar por las crisis agrícolas y por la propia consideración de la isla como un sitio donde se pasaba hambre, donde se pasaba sed. No se ha podido fundamentar una tradición literaria ni artística, sino es hasta finales del 19, principios del 21, cuando ya podemos contar con esta tradición poética, y aún así siempre con determinados momentos con determinados hitos. Bien, para arrancar este acercamiento, esta interpretación, partiremos del hecho de que en el siglo XIX, en el contexto canario, se configura lo que podríamos llamar como un canon estético y literario sobre el constructo cultural que denominamos en general paisaje de Canarias. Paisaje de Canarias que se fundamenta sobre dos axiomas clave. Por un lado, un territorio verde, frondoso y paradisiaco de Canarias, que entronca con la idea del pasado mítico legendario de la antigüedad clásica, de los textos de la antigüedad clásica, y que luego se vuelve a reformular, por una parte, con las crónicas históricas de la conquista, pero también con toda la literatura de viajeros y de naturalistas que llegan a Canarias a partir de finales del XIX, principios del XX.
Todo esto da una visión especial de Canarias, siempre vinculada con el mito de las afortunadas, del jardín de las Hespérides y demás, que siempre se está reformulando una y otra vez. Y por otro lado, la propia escritura de los propios escritores y escritoras canarios, ¿no? Que todos ellos dan una visión nostálgica, bucólica, idealizada y romántica de las islas, que se basa fundamentalmente en la alabanza del pasado histórico y del aborigen, así como una descripción melancólica del paisaje, de las costumbres, de los tipos, y todo eso considerando siempre el paisaje como una especie como de telón de fondo o como un decorado hueco, ¿no? Esto ha dado lo que yo denomino una visión poética de las letras canarias, entendiendo la isla como un paraíso, ¿no? Como algo idealizado. Esta sería la imagen hegemónica del paisaje canario durante el siglo XIX. Es decir, todo lo que se saliera del paisaje verde, montañoso, con casas, lo que denominamos en literatura como el tópico del locus amoenus, ¿no? Es decir, ese paisaje verde y que donde parece que la vida es plácida y donde todo parece maravilloso, ¿no? Pero ¿qué ocurre con Lanzarote y con Fuerteventura? Pues que están fuera de ese canon estético. Durante casi toda la tradición literaria canaria, los sures, los interiores de las islas volcánicos y secos y las islas de Lanzarote y Fuerteventura quedaron fuera de ese canon estético. Existe ya no solo una no presencia en los textos, sino que incluso cuando se aborda el paisaje de Lanzarote y Fuerteventura se hace con rechazo. Se rechaza el paisaje seco y volcánico por poco productivo, por poco bonito, e incluso de manera hasta despectiva y peyorativa, incluso hasta por los propios escritores nacidos en Lanzarote y en Fuerteventura. Pensemos, por ejemplo, en Benito Pérez Salmas. Benito Pérez Salmas da una visión negativa de su propio paisaje, o sea, del propio paisaje de las Montañas del Fuego. Él es oriundo de Yaiza, pues cuando describe, por ejemplo, en el texto Burfín, habla de una manera bastante peyorativa y despectiva de ese paisaje, ¿no? Y cuando se aborda, como por ejemplo en Ángel Guerra, y ahora ustedes tendrán la intervención de Sebensui Rodríguez hablando del canon femenino, pero vamos a hablar ahora del paisaje. Cuando se aborda el paisaje seco de Lanzarote, se hace, en el caso de Ángel Guerra, como un correlato poético de la pobreza y de la dureza de la vida de los insulares. Es decir, el paisaje casi como metáfora o como sinónimo de la propia realidad del paisanaje. Esto es lo que denominamos, o yo denomino de manera genérica, como una visión literaria de Lanzarote, entendiendo la isla como una prisión, la isla como un erial, la isla como un volcán. Voy a permitirme el lujo de leer este texto de Ángel Guerra en el que habla de un episodio calimoso aquí en Lanzarote, pero fíjense cómo habla y de qué manera describe, por ejemplo, toda la zona del Jable, ¿no? Voy a ser muy rápido. El texto está sacado, es un fragmento del texto El Justicia del Llano, escrito en 1908. Dice, no llovió, pero durante toda la noche no cesó un momento de soplar aquel destemplado ventarrón que sacudía y removía todo el llano. Al clarear el día comenzó a cesar el viento y al salir el sol ya había saltado. Ahora el aire era grave, pesado, teñíase de rojo, de un rojo apenas apuntado, pero la atmósfera era densa y no se alcanzaba a ver a 4 pasos. Además era sofocante, casi no se podía respirar, quemaba las arenas del fronterizo desierto del Sáhara invadiendo la isla, recalentadas, presentándose de pronto, habían oscurecido el cielo, que presentaba violentos resplandores cárdenos, encendidos tonos de incendio aquí y allá, y pasando sobre la tierra como si quisiera aplastarla. Era una sensación de peso lo que producía aquella atmósfera caliente, densa y perezosa. Además, inspiraba ideas lúgubres de exterminio y muerte. Así es como los regionalistas canarios, los conejeros, describíamos nuestro propio paisaje. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de finales del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX,
empieza a producirse la publicación de determinados textos que provocan un cambio de signo, el descubrimiento de la belleza del paisaje. Una de las primeras escritoras que habla sobre este cambio de signo es la británica Olivia Stone, en su texto Tenerife y sus 6 satélites, publicado en 1887, y que de repente, al retratar la isla de Lanzarote en su periplo por toda Canarias, y justo antes de irse, las 2 islas últimas que visita son Lanzarote, Fuerteventura, y luego ya embarca no sé si en Gran Canaria o en Tenerife para Inglaterra, nos deja un texto lleno de un sentimiento romántico de lo sublime. Hay una descripción del paisaje, por ejemplo, del archipiélago Chinijo, de lo que sería La Graciosa y los islotes desde Famara, y sobre todo también de las Montañas del Fuego, en la que ella, sin tener claro por qué, porque viene de un sitio húmedo, viene de un sitio verde, de un sitio frondoso como es la campiña británica, de repente se conmueve ante un paisaje seco, desolado y desnudo. Y ella misma no sabe explicar por qué Lanzarote es bella. Por tanto, hay algo que nos está explicando, o ella intenta explicar como una especie de emoción contenida en el paisaje. Agustín Espinosa, ya en el siglo XX, en el año 29, tras su estancia aquí en Lanzarote, publica el Lancelot, 28 grados, 7 grados, y ahí, con una visión completamente distinta hasta lo publicado, una visión iconoclasta, una visión rompedora, una visión que bebe de la estética de las vanguardias históricas, formula una imagen de Lanzarote completamente distinta y completamente separada de la visión regionalista e incluso de la modernista de los escritores que sobre Canarias ya tenía. Agustín Espinosa inaugura una nueva forma de ver Lanzarote completamente literaria y entroncándola con la literatura universal. Este cambio de signo a la hora de mirar el paisaje de Lanzarote es lento, obviamente, y no podemos olvidar que hay 2 personalidades de nuestro patrimonio artístico que son fundamentales para entender ese cambio de signo, ¿no? Que es todo el pensamiento y toda la obra de Pancho Lasso y de César Manrique, que contribuyen decididamente a que no solo a poner en valor y a divulgar el paisaje de Lanzarote, sino porque hay en lo telúrico y en lo inédito también una belleza que no se conoce y que hay que entenderla, ¿no? Voy a ir más rápido. Continúa una saga de escritores en la que empiezan a partir de los años 50 a ver la isla de Lanzarote de una manera más significada en el sentido porque hay algo en el paisaje que habla de algo superior, algo espiritual, algo que está por encima de ellos, algo que se conecta con la estética romántica de lo sublime. El primero de ellos, Ignacio Aldecoa, comparte de una historia publicada en el año 68, convierte la isla de La Graciosa en una especie como de Arcadia, donde él se refugia de sus crisis existenciales y de sus miedos, y la isla se convierte en una especie como de refugio, de paraíso, en el que el tiempo parece que está detenido, donde hay una especie de eterno presente y donde él logra calmar su angustia y su ansiedad por vivir. Manuel Padorno, en el año 63, publica La sombra del mar, un texto en el que es toda una especie como de epifanía gozosa ante el descubrimiento de un paisaje también inédito para él, como es el de Lanzarote y de manera específica el de Arrecife, su marina, y todo parece asombrarlo, todo parece conmoverlo, y entiende la isla como una especie de laboratorio poético. Y es en uno de esos poemas donde formula el famoso verso hermoso taller poético el mío, la isla. A Rosarena, que este año cumple centenario y 50 aniversario de la publicación de su novela más conocida, que es Mararía, publicada en el 73, intenta construir también una visión de Lanzarote alejada de la visión negativa. Nos habla de una Lanzarote que tiene un paisaje mágico, que tiene un paisaje oscuro
y que se imbrica y se mimetiza con la propia historia de María, la de Femé. Es una historia trágica, una historia dura, que habla de la mujer de Lanzarote, invisible, acosada por todos los hombres. El resultado de una lectura rápida de lo que podría ser María es una especie como de búsqueda trascendental o filosófica que va más allá de la descripción geográfica o territorial de la isla y que nos habla de cuestiones metafísicas, tal como apunta la propia poética fetasiana en la que Arozarena está inmerso. Luego tenemos a Fernando Umbral con 2 publicaciones, Lanzarote en el 2000 y Julebeck 2005, en la que el paisaje volcánico de Lanzarote también lo sobrecoge, pero en la que él se escenifica como una especie de testigo de una especie de génesis ontológico en el mismo momento de la creación del paisaje. Él se encuentra arrumbado en Lanzarote como una especie de vagabundo errático, una especie de ermitaño que se siente abrumado ante la belleza y ante lo telúrico del paisaje, y su discurso espiritualiza toda esa belleza que ve, ¿no? Y habla también de esa eternidad intemporal, de ese no paso del tiempo, como también hablaba Ignacio Aldecoa. Y por último, esta selección habla de José Saramago. José Saramago, que entre el 96 y el 98 publica sus famosos Cuadernos de Lanzarote, y que luego, después de muerto, en el 2019, se descubre y se publica el Cuaderno del Año del Nobel, en donde el paisaje de Lanzarote, para el famoso escritor lusitano, es una especie como de contrapunto telúrico a su propio pensamiento y a su propia existencia, ¿no? Para él la isla se le revela como un territorio sublime, como un territorio espiritual que lo conmueve como individuo y lo empequeñece. En cualquier caso, como decíamos, esta es una visión de la isla como lo sublime. Hay un fragmento de Cuaderno de Lanzarote que es muy bonito, en el que Saramago habla precisamente de esa especie como de arrebato, ¿no?, que le da aquí en Lanzarote. Y dice: el placer profundo, inefable, que es andar por estos campos desiertos barridos por el viento, subir un repecho difícil y mirar desde allí hacia arriba el paisaje negro, desértico, desnudarse de la camisa para sentir directamente en la piel la agitación furiosa del aire y después comprender que no se puede hacer nada más. Las hierbas secas a ras del suelo estremecen, las nubes rozan por un instante las cumbres de los montes y se apartan en dirección al mar, y el espíritu entra en una especie de trance, crece, se dilata, va a estallar de felicidad. ¿Qué resta sino llorar? En cualquier cosa, y perdone que sea tan atropellado, pero es que tenemos que concluir. En cualquier caso, la conclusión de mi trabajo, de esta aportación a la jornada, habla precisamente de este proceso de subjetivación poética del paisaje en Lanzarote durante el siglo XX, y cómo sí es posible encontrar una especie de tradición lírica continuada, muy tibia, pero que nos habla de un proceso de subjetivación en el que el análisis del patrimonio literario, de la aportación de las personalidades que les he hablado, y de otras también que ya abordaré, habla de una triple visión del paisaje insular, de, como ya he dicho, de la isla como paraíso, la isla como prisión y la isla como lo sublime. Y nada, menuda carrera pegado. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón, por este maravilloso, breve, te agradezco que haya sido breve, pero me ha parecido maravillosa disertación sobre el paisaje. Y antes voy a tomarme la libertad de hacerte yo una pregunta, porque ahora cuando hablabas del paisaje me venía a la mente, y también lo has nombrado, ¿no?, Ángel Guerra, porque hay un librito suyo, Al Hayo, que a mí me parece una obra maravillosa, muy breve, pero sobre todo porque la sensación que a mí me quedó al leer ese libro es que el libro era todo paisaje, ¿no? Es decir, el paisaje de Lanzarote estaba presente en la gente,
en la historia, ¿no? Que es así árida, terrible, ¿no? Seca y muy de mucha supervivencia, ¿no? Que no, como que todo este paisaje árido se transmitía a la forma de ser, ¿no? A la idiosincrasia insular y a esa forma de vida que, bueno, ya ha cambiado evidentemente porque el contexto es otro, ¿no? Pero sí que me pareció muy revelador, ¿no? Esa cuestión. Sí, el paisaje en Ángel Guerra, bueno, aquí está Sebensui Rodríguez, que es el especialista más, a mi juicio, que mejor conoce la obra de Ángel Guerra y de su interpretación. El paisaje de Lanzarote en Ángel Guerra, en las obras que habla de la isla, es una extrapolación, es decir, es un correlato del propio paisanaje, es decir, de los propios individuos que habitan el paisaje. Es decir, cuando habla del jable, cuando habla del viento, cuando habla de la dureza de la vida, cuando habla del sufrimiento, de lo duro que era ser pastor o vivir o sobrevivir y demás, está hablando del paisaje de Lanzarote y a veces se confunde, ¿no? Es decir, cuando está hablando del jable, sí está hablando del propio sufrimiento humano, ¿no? Pero sí es verdad. Sin duda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más del público quiere intervenir?